La verdad que sí, profe. Sí, no, ni parecido a lo que había planificado a A comienzo de principio de año. año, sí, Sí, no. lo mismo. Re- Retrasos en muchas cosas, proyectos que no, obviamente, primero no arrancaron y proyectos que arrancaron no concluyen ni van a concluir este año. Llevan un retraso superlativo, obviamente, porque es muy difícil el control telemático solamente en la Fórmula 1 y a lo sumo está en el otro extremo de la pista, que es la Claro, zona más, que es la zona más lejana de los pits, o al menos exacto. de la zona de la telemetría. Porque cómo trabajan ellos tienen la telemetría del auto, pero desde su thin client le mandan al servidor que está en Alemania, que está en Estados Unidos, que está en Gran Bretaña, donde sea, pero la captación de datos la hacen desde el thin client, que está a lo sumo a 2 kilómetros cuando están dando el coche. Pero bueno, ellos tienen toda la tecnología encima, millones y miles de millones de dólares para poder hacer esa telemetría. Aquí en Argentina Aquí es más complicado. y en Tucumán, Sí, hacer una telemetría a 2 kilómetros es muy complicado, a 350, 400, 600 kilómetros y casi imposible. Del es verdad, 99% de las mediciones son erróneas desde ya, son erróneas desde luego. claro. Por lo tanto, la conclusión es pésima la conclusión, o sea, el nivel de error que yo puedo dar es muy alto. Una cosa es ir y ver la máquina ahí, y otra cosa es que te pasen una foto Sí. y el que sabe de la máquina está enfermo. Uf, Peor, peor todavía, profe. peor. Así que bueno, no es sencillo, no es sencillo. Este año muy complicado todo, muy complicado todo. Pero bueno, vamos a siempre positivo, pensando que todo puede ser posible y nunca bajar los brazos y nunca pensar que no lo vamos a hacer, que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a culminar. Eso es el peor error que podemos cometer, es bloquearnos mentalmente pensando que no somos capaces de hacerlo. Eso es verdad. Lo primero es creer que somos capaces de hacerlo y bueno, a por ello. Bien, soy todo oídos. Bien, profe. Eh, profe, estaba leyendo un poco más el análisis que se hace de los parámetros en Ajá. cuanto a los valores que toma Z. Uh-huh. Estaba leyendo el apunte ese, era un capítulo de un libro que te había pasado, Sí, y me surge la duda sí. de, primero, cuando habla de un valor o un intervalo de valores para Z entre 0 y 0,69, que, Sí. mm, que nos dice, o sea, primero yo quiero saber si ese 0,69 se determina gráficamente o es algo analítico, porque he leído que también el tiempo de Los, establecimiento ahí es, los parámetros son todos analíticos. O sí, usted calcula un parámetro en forma gráfica. ¿Cuál es el método gráfico por defecto para nosotros? y en lugar de la raíz. Tal cual. Sí, ¿Ok? sí, Entonces, parámetro es un cálculo analítico. sí, ¿Y, ¿Y cómo se determina? Dándole valores a Z. claro, Es la única perfecto, manera, es de forma analítica. Usted exacto, me dice, profe, ¿cómo tengo que probar? Y empezar de cero. ujú, Z0 nos va a dar desde luego K igual a cero. claro, Inestable, sabemos que no inestable, marginalmente estable. ujú, Vamos a hacer, exacto, porque ya por el criterio de Root también ya lo sabemos, ¿no? sí, Entonces le demos Z01, 02, 03, 04, 05, 055, 05, 06, 061, 62, 63, 64, 69 y ujú, veamos qué pasa para arriba. Ah, sí, se me cortó el video. sí, Bien, es la única manera. Ustedes me dirán, profe, ¿y cómo hace para saber? Y yo probé así, de 0,1 claro, hasta 0,99 y de 1 hasta infinito, o sea, por no decir infinito, valores grandes. claro, ¿Por qué? Porque está claro
que en infinito hay un valor muy particular, Claro. que está también en el análisis analítico y gráfico. Cuando z va al infinito, ¿dónde está el polo? En el origen. En el origen, justo en el origen. Sí, Coincide cuando k vale 0, que también está justo en el origen. claro. Son los dos casos que están en el origen, en infinito o en menos infinito. Ya sea, se acerca, si yo me voy a menos infinito, también está en el origen, infinito también me cae en el origen. Claro. ¿Sí? Y es por eso, si ustedes se fijan, ¿por qué k vale 0? Porque si ustedes recuerdan, la ganancia y z son inversamente proporcional. Y 1 sobre infinito, ¿cuánto me da? 0. 0. Por eso, cuando k vale 0, z vale infinito. Y cuando k vale 0, tengo el polo en el origen. ¿Se dan cuenta? Todas esas relaciones la tienen que manejar bien para, no solo para el parcial, para el examen final. Porque, ojo, las preguntas del parcial no son otras cosas que las mismas preguntas que se le hago en el parcial, solo que escritas. Claro. ¿Se dan cuenta por qué? Sí. ¿Por qué yo insistía en la clase y les dije, chicos? En relación a todo. En relación a todo, yo les dije, chicos, no se queden con las 10, 12, 13, 14 filminas de PowerPoint, porque les va a ir mal. Créanme, les va a ir mal. Sí. No es suficiente. Es más, ni siquiera es suficiente esos apuntes. Por eso le puse los libros. Les dije, es imposible aprender ingeniería de un apunte de 15 hojas. Estamos convencidos de que así es, ¿no? No podemos resumir un tema que normalmente, ¿por qué digo? Porque cuando la materia es anual, este tema nos lleva un mes y medio para estudiarlo. Se la hizo cuatrimestral, nos lleva una clase. No pretendan resumir en una clase de 2 horas, con 15 filmines de PowerPoint, aprender un tema que normalmente suelen ser 3 capítulos analizados durante un mes y medio. Entonces, cuando yo les dije, chicos, háganse amigos de los libros, porque si no se hacen amigos de los libros, les va a ir mal. Y de hecho, fíjense cómo les fue en el segundo parcial. Les fue pésimo. A todos les fue mal. No a todos. Algunos promocionaron, algunos aprobaron, algunos regularizaron, algunos sacaron 6 y otros más de 6, pero la mayoría va a recuperar. Sí. Cuando yo les digo, créanme, primero no es una materia que la van a conocer de un día para el otro, y no son temas que van a aprender en 14 hojas. Sí, es más, yo les doy una mala noticia. Y no es por ser malo, pero si han empezado a estudiar para la recuperación del segundo parcial, es muy probable que les vaya mal. Está claro, ¿por qué? Porque tampoco le han dedicado el tiempo suficiente. Ya tenían que haber venido estudiando hace un mes y medio atrás. ¿Cuánto vimos parámetros? Hace un mes y medio atrás. Sí. si no son 2 meses atrás. Sí, hace bastante. Hace 2 meses tenían que haber venido estudiando parámetros. ¿Para qué? Para el parcial, no para mí, para el parcial. O de última pensar para la recuperación, pero si llevan una semana estudiando parámetros porque les ha ido mal en el parcial, ya también han empezado tarde. Van a conocer más, van a responder más preguntas bien, pero no van a responder todas bien. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque han empezado tarde. Han empezado tardísimo. Es más, ¿sabes cuándo han empezado a frenar? 5 metros antes del precipicio. Han empezado a frenar 5 metros antes del precipicio. No, ahora voy a frenar 10 metros antes. Venían a 300 kilómetros por hora. No, voy a frenar 10 metros antes. Te vas a hacer pelota igual. A lo mejor con menos velocidad, pero te vas a hacer pelota igual. Porque esta charla la tendríamos que haber tenido 2 meses atrás, cuando yo les dije lean, y me hubieses preguntado esto y te hubiese salido de la duda qué pasa con Z01, qué pasa con Z02, con 03, con 04, con 05, con 06, con 061, 2, 3, 4, 5, 069, 070, 071, 72, 8, 81, 82, 83, 84, 85.
¿Qué pasa con los parámetros? No solo qué pasa con Z, qué pasa con todo, porque todo tiene que ver con todo. ¿Qué pasa con omega sub D? ¿Qué pasa con omega sub N? ¿Qué Otra pasa vez si... de duda Sí, que tenía. Cuando estudiábamos parámetros inicialmente, hablábamos de los valores óptimos, digamos, de Z. Y como que, a ver, no quiero sonar mal, digamos, pero como que, o la manera de estudiar nosotros era como decirle esto y decíamos, menores que 0,4 producían sobreimpulso excesivo y mayores que 0,8 eh, producían, ¿cómo se dice?, respuesta lenta. muy lento, perfecto. Muy lenta. Cuando tomábamos así, yo me acuerdo, ahora que he leído el apunte, digamos, me doy cuenta, y la pregunta va también, es que como que estudiamos sin sentido, digamos, porque Se lo aprendían se aprendía de memoria la regla mnemotécnica, es decir, 0,4 sobreimpulso, 0,8 lento. Exacto. La sabían de memoria, memoria. Pero cuando uno le transmite eso, es para decirle, chicos, entre estos parámetros están los valores óptimos. Listo, claro. Vamos, averigüemos si, ¿qué pasa si me muevo dentro de los parámetros óptimos? Porque entre 0,4 y 0,8 hay un rango de comportamiento enorme y hay una variabilidad de comportamiento enorme. Solo para decirle, aquí está lo mejor, y usted se lo han metido de memoria que acá está lo mejor, sin importarle cómo se movía de adentro, sin importarle cómo era 0,4, cómo era 0,41, 42, 43, así hasta 0,8. No importa incluso, cómo se... Claro, incluso sin ni siquiera leer qué es lo que le decían los apuntes cuando nos movíamos adentro de eso. ¿Cuál ha sido el error más grande? Y es lo que normalmente yo he conversado con algunos otros chicos. En creer que teoría de control y sobre todo parámetro de respuesta era reemplazar numeritos en una fórmula. Eso es verdad. Han creído que teoría de control y los parámetros era decir, che, T sub C es igual a pi menos phi sobre omega sub D. Cálculo omega sub D, tengo pi, cálculo phi, reemplazo, ya está, no me importa. Ya obtengo tiempo de crecimiento. ¿Y qué es eso? Con respecto al entorno, y es lo que yo pregunto siempre en los parciales y en los exámenes finales, ese tiempo de crecimiento, ¿qué representa con respecto al resto de los parámetros? Si yo te digo TC 1,25 segundos, o te digo TC 3 horas, ¿tiene sentido? No tiene sentido si vos no lo relacionas con el entorno y el comportamiento del sistema. ¿Dónde han fallado cuando yo les pedí que me interpreten el comportamiento con respecto a los parámetros? Porque, les vuelvo a repetir, se han seteado en la cabeza que teoría de control era reemplazar numeritos en una fórmula. Claro. Ese ha sido el error más grande. Cuando yo le dije, no, piensen. Listo, chao. No, profe, yo la cursé para aprender, no para pensar. Y bueno, aprender es pensar. Claro, sí. Aprender es pensar. La otra. Sí. Claro, a ver, yo pregunto, y esto es lo que estaba viendo. El puente de San Francisco, el Golden Gate. ¿Qué tipo de sistema tiene que ser? ¿O ustedes no creen que él tiene una función de transferencia? Y sí. Y por supuesto que sí. Tiene que ser 100% estable. Yo la verdad creo que no. Tiene. No, y ¿cómo que no? ¿Qué tiene que tener? Si no es 100% estable, se te cae. Se cae, sí. Se cae, tiene que ser 100% estable. Ahora, la pregunta, y vos fíjate a dónde va, es engañosa la pregunta. Sí. ¿Tiene que ser un sistema oscilatorio? Sí. Tiene que ser un sistema oscilatorio, por supuesto, porque tiene que ser capaz de absorber ¿qué? Claro. Si me viene un temblor y queda 100% rígido, ¿qué hace? ¡Pum! Entonces tiene que ser un oscilatorio. Entonces tiene una función de transferencia con polos complejos. ¿Te das cuenta dónde voy? Sí.
Y yo puedo pretender entender la oscilación de un puente o la función de transferencia que me permita hacer o simular la oscilación de un puente. Si yo creo que la teoría de controles reemplaza numerito en una fórmula, no lo voy a explicar nunca. O sea, no solo no voy a aprender, me voy a chocar en pencas cada vez que quiera remeter a la materia. Y así. Tienes razón. Porque la ingeniería, justamente la ingeniería, es la capacidad del ingenio. La ingeniería viene de ingenio, de pensar. De ahí viene ingeniería, no de reemplazar fórmula. Entonces, cuando yo le cambié, les hice el mismo ejercicio. Solo que, ¿qué es lo que le pedí? Que lo interpreten a los resultados. No que reemplacen la fórmula, sino que lo obtengan a los resultados para aplicar la fórmula. Chao, olvídate. Ah, caramba. ¿Es mucho pedir que piensen en un parcial? Claro. No. Claro. Han venido seteados a estudiar el CIA, TC, pi, menos phi sobre omega sub d. Uy, no me ha dado phi. ¿Cómo? Uy, no me ha dado omega sub d. ¿Qué hago? Uy, no puedo hacer parcial. Vamos, gente, tenían todos los datos. Sí. Yo no le digo de qué color el caballo blanco es San Martín. Le digo, tiene 4 patas, mueve la cola cuando hay mosca, a veces relincha si se enoja. ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, no me ha dicho que es un caballo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? En este parcial, en esta recuperación, va a ser exactamente la misma metodología. No le voy a dar números para que reemplacen fórmulas. ¿Por qué? Porque la fórmula la tienen en la casa. A mí qué me importa que la tengan en la fórmula. Todo ingeniero tiene la fórmula en la casa o en un librito o en la calculadora. ¿De qué me sirve la fórmula si yo no sé plantearlo el problema? ¿Me explico? La fórmula me es útil cuando yo ya lo he planteado el problema. La fórmula, de hecho, la fórmula nosotros solo nos sirve para el cálculo. Llegar al cálculo e interpretar el valor con respecto al entorno es lo que le da validez al punto. No el valor. No el valor. El valor es una mera coincidencia analítica o no. ¿Qué representa ese? Si realmente es aceptable o no con respecto a su entorno, es lo que le da la validez. Y es por eso que yo le hago preguntas con respecto no al valor, sino cómo juega el valor en el comportamiento. A la interpretación, digo. Al interpretar que de 1,6 segundos, 7 horas. Claro. Tú me dirás, a ver, ¿tiene sentido 7 horas? ¿Y qué es lo primero que me vas a preguntar vos? Y no es mucho. Y vos me decís, no sé, depende de qué esté analizando. Claro. ¿Te das cuenta que el valor tiene sentido y toma relatividad con respecto al entorno? Sí. El valor como valor fijo no te sirve. Que vos me digas 1,25 segundos, 7 horas, a mí me da lo mismo, porque has reemplazado una fórmula y los has obtenido. Ahora, si eso juega dentro de los parámetros o del comportamiento, yo te pido que me lo expliques. Si tiene sentido, si no tiene sentido. Si el orden de magnitud corresponde, porque una cosa es 1,2 y otra es 12 y otro 0,1. ¿Te das cuenta? A eso apunta el parcial. ¿A qué? A que piensen. No a que me reemplacen una fórmula. Yo lo estoy formando como ingeniero, no como reemplazador de fórmula. Seamos sinceros, un chico de la primaria sabe reemplazar una fórmula, ¿o no? Sí. A un chico de 4º grado, ¿profe? Yo le doy TC igual a pi menos phi sobre omega sub d y le doy cuánto vale omega sub d, cuánto vale pi, cuánto vale phi, lo hace. ¿Dónde está el valor agregado de ingenieros como ustedes si lo único que van a rendir en un parcial es reemplazar un valor en una fórmula? ¿Dónde está? De última, ¿dónde está la transferencia mía como profesor o la formación o la ética de formación hasta ustedes si yo solamente lo formo en saber reemplazar una fórmula y obviamente sepan identificar el signo pi
el signo phi y el signo omega sub d para que no reemplacen mal los valores, nada más. Vamos. No tendría valor. No tiene Sino que valor. rindan los de cuarto grado. Sino que rindan los de cuarto grado. Y estamos en cuarto año de la universidad. Yo ya les estoy exigiendo que piensen. Sí. Porque las clases son así. En las clases pensamos, discutimos. Y por eso yo les digo, vayan, lean, para poder seguir discutiendo. Y no para quedarme en que yo voy a conseguir un valor por reemplazar fórmulas sin saber si lo que obtengo es válido o no es válido. Suponte que yo sea mecánico de automotores y tú me traes tu auto. Yo lo miro, le levanto el capote y te digo, son 350.000 pesos. ¿Vos me lo vas a pagar cerrando los ojos? Ah, me vas a preguntar 20.000 millones de cosas que yo te justifique. ¿Por qué te cobro 350.000 pesos? Es lo mismo, sí. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, Sergito? Sí, profe, sí. Ahora la pregunta es, profe, ¿cómo se toma el parcial? Como ustedes ya lo vivieron, interpretación. No solo es la interpretación de la teoría, sino la interpretación de la dinámica de todo el sistema en función de la variación de los parámetros. Y la parte práctica, justamente, es la justificación o la invalidación del valor analítico en función del entorno. Así. Por eso fallaron, porque ustedes esperaban un reemplazo simple de fórmula. Exacto. Es así. Es así. ¿Y por qué esperaban un reemplazo simple de fórmula? Porque no me han hecho caso cuando yo les dije, lean, porque nosotros vamos a rendir una interpretación global del sistema. No ¿qué es lo que hemos dicho cuando me arrancó con función de transferencia? La función de transferencia matemáticamente se define como la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Hermoso matemáticamente, hermoso. Desde el punto de vista del control, ¿qué es? Es mucho más amplio. Sí. DC, correcto. DC es pi menos el ángulo de fase sobre la frecuencia natural no amortiguada. Bien, divino. Desde el punto de vista de control, ¿qué significa TC? Claro. ¿Ah? Sí. Sí se entiende, profe. Ah, claro. Pero son cabeza dura. No me hacen caso. Después cuando lo reclaman en los parciales, dicen, uy, tenía que haber estudiado. Sí, hace 2 meses tenía que haber estudiado. Sí. Me doy cuenta tarde. Se han dado cuenta tarde. Pasa exactamente lo mismo cuando vos le has querido pedir, cuando te le declara una chica y ya a otro se le declaró 2 meses antes que vos. Y te dice, ups, estoy de novia. ¿Cómo no me dijiste 2 meses atrás? Pues sí. Sí, Nicolás, te escucho. Quería preguntarle respecto a cómo será la recuperación para los que no podemos promocionar. Es decir, ¿se nos tomará solamente práctica o será práctica y teoría para nosotros también? Le hago una pregunta, Nicolás. ¿Entró al aula virtual en el área de recuperación? Me temo que no. Perfecto. Entonces pregunto de más. Hace 3 semanas que está explicado eso en el aula virtual. 3 semanas. ¿Puede ingresar al aula virtual, por favor? ¿Se dan cuenta que van lerdos? Sí. Hace 3 semanas está indicado cómo van a hacer la recuperación. Es más, al día siguiente del parcial ya estuvo puesto. ¿Lo está viendo Nicolás? Permítame, a ver si yo tengo la... Dame 2 segundos. Lo voy a compartir a la pantalla, ¿sí? Bien. De acuerdo. Compartir. Vamos a compartir la pantalla. ¿Lo están viendo teoría de control? Sí, profe. ¿Están viendo el área de recuperaciones? Sí. Sí. Estoy entrando. No me pregunten qué día y a qué hora.
debido a reiteradas solicitudes, cambio de horario por suspensión con exámenes de otra materia, por superposición de horario con otra materia, inconvenientes laborales, el examen se tomará a las 21 horas. ¿Qué día? El 25 del 11, 21 horas. La clase de consulta teórica será el 20 del 11, hoy de 19 a 21. Se presentarán 5 opciones, Nicolás, dentro del área de cada comisión. Recuperación primer parcial para regularizar, solo práctica. Recuperación primer parcial para promocionar, teoría y práctica. Recuperación segundo parcial para regularizar, solo práctica. Recuperación segundo parcial para promocionar, teoría y práctica. Recuperación primer y segundo parcial solo para regularizar, solo práctica. Profesor, ¿cuántas preguntas va a haber? La cantidad de preguntas en el cuestionario dependerá del tipo de examen. ¿Qué tiempo tengo? El tiempo para responder dependerá del tipo de examen. ¿Alguna consulta más? No, profe. Ya está. ¿Se dan cuenta? Créanme cuando yo les digo, todo pongo con la suficiente antelación para que no le quepa la menor duda, mucho antes de consultarme. Solo que les vuelvo a hacer, y eso es lo que no me hacen caso. Recurran al aula virtual antes de preguntar. ¿Estamos? Profe, Le escucho. ¿puedo con otra duda? Volviendo al tema del análisis de los parámetros con Z, ¿se acuerda que al principio hacíamos la afirmación de que cuando Z valía mayor que 0,8, decíamos que la respuesta era demasiado lenta? Correcto. Y ahora que uno lee, digamos, los apuntes, se da cuenta de que esa afirmación sería solo válida para un valor, digamos, pequeño de omega sub n, ¿no? Dependiendo. Porque ajá. ¿Por qué un valor pequeño de omega sub n? Pasa que leyendo el último apunte, digamos, nos decía que si Z era demasiado grande, bueno, el sobrepico iba a ser más pequeño, pero que... Primero, si hay una relación entre Z sí, y TC y Z y TS, está claro. sí, Independientemente de omega sub n. Hay varias Sí. formas, y es por eso que yo siempre les digo, si ustedes tienen una duda, tomen un ejercicio cualquiera, mantengan fijo un parámetro, llámese Z, y varían omega sub n. Y fíjense en el diagrama del lugar de las raíces, si variando omega sub n, varía o no varía Z. En el caso del sistema de segundo orden, yo tengo para desplazarme, ojo, yo me puedo desplazar por cualquier lado. Ahora, que sea estable o inestable es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? claro. Yo me puedo desplazar solo si quiero que sea estable dentro del lugar de las raíces. Entonces tendría que ver un ejemplo en particular, tomar un ejemplo que yo sé que es estable. Suponte que yo tengo el punto de ruptura en menos 5. Sí. Entonces yo sé que tengo menos 5 más J omega sub D para arriba y para abajo, o sea, menos T. Entonces pues decir menos 5 más 3J. Más 3J. Suponte. Calculo omega sub D y calculo Z. Y me voy para abajo y calculo K. ¿Cuánto vale K ahí? ¿Ok? Y me voy para arriba y pongo menos 5 y lo hago un valor muy grande, más 20J. Y después lo hago un valor muy chiquito, más 0,1J. O de última, seamos más 0,5J, más 1J, más 1,5J, más 2J, más 2,5J. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí voy variando. Primero veo qué varía, si varía omega sub n, si varía Z, si varía omega sub D, si varía K. ¿Y cómo? Y ahora la otra pregunta, si yo quiero mantener fijo omega sub n, ¿qué pasa con Z? ¿Se mantiene, no se mantiene? Y si quiero variar Z, ¿y qué pasa si quiero variar Z o mantener fijo Z y variar omega sub n? ¿Dónde se me ubica el polo? ¿Sigue dentro del lugar de las raíces o está fuera?
Si está fuera, me genera inestabilidad. Entonces, ¿cómo hago? ¿Te das cuenta que es una mecánica de trabajo? Sí. No es de un día para el otro en el parcial, es una mecánica de trabajo que te lleva mucho tiempo. Sí. Vos me decís, profe, me quedan 4 días. Excelente, excelente. A practicar así. Esa es la manera de estudiar teoría de control. Esa es la manera. Sí. Porque uno lo trata de relacionar, digamos, con lo anterior, digamos. Claro. Y empieza a ver, digamos, por ejemplo, eso que usted dice, si varía Z, todo. Incluso aquí hay una gráfica en donde varía Z y se puede ver, digamos, cómo va disminuyendo el sobrepico. ¿Pero qué mantiene estable? ¿Qué se omega mantiene? sub n. Omega sub n. ¿Y omega sub n es chico o grande? Depende. O sea, hay gráficas en las que era pequeña. Y hay gráficas que es grande. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un omega sub n grande y varío Z entre 0, 0,1, o entre 0,4 y 0,8, ponele? ¿Qué pasa? A ver si hay un punto de establecimiento. A ver qué pasa también con omega sub n. ¿Cuál es el valor umbral de omega sub n? Hay un valor umbral de omega sub n donde cambia el comportamiento. Bien. Donde a partir de ese omega sub n la función se comporta igual. O siempre va a variar si varía omega sub n. ¿Por qué? Porque si varía omega sub n, varía la distancia de polo con respecto al origen. ¿Se dan cuenta todas las preguntas? Sí. Y ahí cuando voy a decir, voy variando, ¿qué pasa con TC? ¿Qué pasa con SP? ¿Qué pasa con TP? ¿Qué pasa con TS del 5? ¿Qué pasa con TS del 2? Vario un parámetro y me vario todo. ¿Qué pasa con K? ¿Qué pasa si yo varío K? Desde luego, varía mi banda diferencial del controlador también, porque acuérdate que también que es inversamente proporcional ¿qué? A la banda proporcional. Sí. Entonces viene una pregunta que por eso no la tomo en el parcial, pero si va en el examen, digo, che, ¿qué pasa si yo achico la banda proporcional? ¿Cómo se me mueven los parámetros de la función? Que, ojo, que es completamente válido si yo lo tomo. ¿Por qué? Porque el segundo parcial no significa que ustedes deban desconocer lo que estudiaron en el primer cuatrimestre. Al contrario, lo tienen que saber más. Entonces, yo les puedo tomar un práctico de función de transferencia en este parcial, ¿o no? Sí. Claro que sí. Totalmente. Les puedo tomar un ejercicio de función de transferencia. O les doy una función de transferencia y le digo, calculame los parámetros para K igual a tanto. Pues, uy, profesor, pero no me toca función de transferencia, ya no tenía el primer parcial. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso yo les decía, chicos, escúchenme, yo ya soy viejo con respecto a ustedes. No soy viejo porque no soy viejo del todo, ya estoy un adulto grande. Pero yo la que lo han hecho ustedes ya la he hecho hace 20 veces y me estrolé y me han clavado un montón de veces. ¿O ustedes creen que yo se lo digo porque he salido inmune, completamente indemne de las gomas en la facultad? No. Yo también, igual que ustedes, me senté estudiante del parcial y me han clavado como sapo. Y a fuerza de goma, entendí que cuando el profesor me decía, empiecen a estudiar desde ahora, era un tema medio picante y tenía que empezar a estudiar desde ese momento. Por eso yo le digo, háganme caso. Cuando yo le digo estudien, no es porque yo sea jodido, es porque yo sé cómo le cuesta el día que tienen que rendir. Y no nos alcanza una clase de consulta para evacuar todas las dudas que se le presentan una vez que han agarrado por primera vez el libro. Cuando lo lean por quinta vez van a ver que tienen más dudas que ahora. Sí, es verdad. Y van a decir, pucha, que tenías razón, carajo, cómo no estudié antes y toda esta consulta no se le he hecho hace 2 meses. Sí, totalmente, bueno, profe. Nunca es tarde comenzar y me alegro que hayan comenzado. Me alegro que me estén acompañando, que son poquititos, estás vos, está Nicolás y está Andrés. Sí. Una pena que no hayan venido más chicos, porque las mismas dudas que estás teniendo vos seguramente las tienen los otros chicos. Y es una pena que no se hayan dado el tiempo para estudiarlo. Es una pena, ¿por qué? Porque al menos, vos fíjate que con esta charla creo que como que se le va abriendo un poco más la mente y saben al menos por dónde encarar el análisis de un problema. Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Es distinto a que si no hubieses venido, que creo que va a ser el detalle que
que les va a faltar a los chicos que no vinieron, o a lo mejor ya bajaron los brazos y si no, no me presento ni a la recuperación porque me clavan igual. Es peor eso, es peor darse por vencido antes de empezar a luchar, es peor que la derrota misma. Hagamos el mejor esfuerzo. Si nos va mal, listo, no importa, no importa. Siempre queda algo de conocimiento, por más que uno haya tenido una experiencia frustrante. El esfuerzo vale la pena, el esfuerzo vale la pena. Yo siempre digo, del 90% de lo que yo aplico es fracaso, pero no podría aprender si no fracasase, es así, o al menos si no hubiese hecho el intento. A mí no me sale prácticamente nada de entrada. Voy, me choco contra una pared, pero bueno, ahí está, me levanto, sigo y digo, bueno, voy a ir por allá, al menos sé que a esta pared no le voy a pegar. No sé si existe otra pared, pero al menos a esta no le pego de nuevo. Pero si no hago el intento, y seguramente me voy a quedar medio camino. Y sí. no es bueno acostumbrarse a no intentar. Es preferible acostumbrarse a fracasar y lograr el éxito después de mucho fracaso a no intentarlo. Es feo acostumbrarse a no intentarlo. Así que yo les agradezco que hayan venido acá a escucharme la tirada de oreja. No, está bien, profe, gracias a usted por el tiempo. No, por favor, y de paso, transmitirle de cómo es el análisis de los ejemplos. Y sí, obviamente, sí. No es con uno. ¿Cómo aprendí yo teoría de control? Así, agarraba un ejemplo y lo analizaba parámetro por parámetro. Ponía Z01 y veía cómo se movía, calculaba todo. Manteniendo omega sub n, ponele, porque en realidad todos los parámetros, TC, TP, SP, TS, del 5 y del 2 dependen de dos parámetros, Z y omega sub n, no hay más. Sí. Es así, los parámetros de la respuesta dependen de los parámetros de la función de transferencia. Y hemos dicho que omega sub n no lo vamos a tomar como un parámetro de la función de transferencia, porque también depende de Z y omega sub n, porque omega sub n es omega sub n por 1 menos Z por 1 por raíz cuadrada de 1 menos Z cuadrado. O sea que también depende de los parámetros. Como parámetros está Z y omega sub n. Entonces yo mantenía omega sub n y movía Z. Después mantenía Z y movía omega sub n. Y me iba al lugar de las raíces y veía si era posible mantener Z moviendo omega sub n o mantener omega sub n moviendo Z. Y si era posible, ¿en qué trama del plano complejo lo podía hacer para que el sistema sea estable? O sea, si correspondía al lugar de las raíces y si lo movía, si me iba o no del lugar de las raíces. Entonces, así probaba. Y no era con el primer ejemplo, eran con 10 ejemplos. Y así logré entender. Es más, yo soy sincero con ustedes, la última es la materia con la que me recibí. Yo le tenía pánico, pero pánico. Yo tardé cerca de 2 años en rendir teoría de control. Pánico. Bueno, la vida me enseñó y me enseñó que no hay que tener miedo, porque ¿de qué? A nivel profesional, ¿de qué vivo? De esto. Eso. Y para mí no hay nada más bello que la teoría de control. No hay nada más bello que poder... ¿Qué es lo que te enseña la teoría de control? No el hecho de esto, sino el análisis de escenarios, que es fundamental para el ingeniero en sistemas. Análisis de escenarios. El qué pasa si. El qué pasa si. ¿Por qué? Porque es un super case. Es un case. Ya ni siquiera es un if then else. Podemos hacer un if then else anidado, pero enorme. Es un super case. Y ese análisis de escenario es lo que nos favorece a nosotros para poder ¿qué? Poder proyectar un buen software, analizar todas las posibilidades y no comernos una. ¿Por qué? Porque una posibilidad que no comimos es un bug que tiene el sistema, ¿o no? Es un bug que tiene el sistema. Y voy a decir, ¿qué me comí? Uy, anda, depura el bug ese. Exacto. Que solamente que en una etapa de testing de 2, 3, 4, 5 meses empiezo a depurar los bugs. ¿Por qué? Porque no tuve la gimnasia suficiente de ¿qué? De análisis de escenario. ¿Hay alguien ahí? Yo tengo fijo esto.
Sí, muchas Puedo hacer combinaciones. muchas cosas. Y ahí va. Sí, muchas combinaciones. Bueno, así la aprendí yo a teoría de control. Y cuando ya la había comido, de hecho me presenté y sí, la sabía, la sabía, Claro. la sabía. Pero bueno, ojo, mi profe me decía lo mismo, arranca con tiempo. Y me clavaba. Y yo decía, no, ¿qué voy a arrancar con tiempo? Sí, ¡pum! Clavaba cada vez que iba al examen. Es lo que les dije. Y bueno, Yo también fui uno aprende de estudiante, eso. a fuerza de goma. Aprendí a manejar el timing de determinadas materias. Hay materias que sí, la podés estudiar el día anterior. ¿Por qué? En los comportamientos. Vos decís, si voy por aquí, voy por acá. Listo. Claro. En cambio, si teoría de control, voy por aquí, yo no sé si estoy yendo bien. Porque al lado tengo 27 millones de opciones más. Pero esa era la idea en esta consulta, decirles cómo tienen que encarar el análisis de un problema. Y cuando ustedes agarren esa mecánica, cuando lo vean al problema, decían, ah, listo, ya está. Por aquí viene. Por aquí viene. Y la capacidad de analizar si ese resultado es coherente. Porque eso es, si esa es la palabra, si ese resultado analítico es coherente o no es coherente. Es lo que te decía, que te dé una hora o te dé un minuto, te dé 7, si Es no sabes, relativo. es relativo. ¿A qué? Al Sí. comportamiento del sistema. Ujú. Al comportamiento del sistema. Exacto. Capaz si vos me decís, che, mira, yo tengo una variación, un gap de 7 horas de aquí a Mar del Plata, bueno, si no tiene sentido, no hay problema. Capaz que no hay problema. Yo tengo una variación de 7 horas de viaje de aquí a la Luna, y a lo mejor sí, porque es distinto el consumo de combustible por minuto Claro. en una nave espacial que por minuto en un auto. ¿Por qué? Porque en 7 horas podés encontrarte con 27 millones de estaciones de servicio. Allá en el espacio no creo que tenga una estación de servicio. O sea, 7 horas es terrorífico el error. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, sí. Por eso yo les siempre, por eso la pregunta en los exámenes no es el resultado analítico, sino es la interpretación del resultado con respecto al problema. Y si el valor que obtuviste es o no es coherente. Ahí va, ahí va. Es más, si ustedes se acuerdan algo de las preguntas del examen parcial, era justamente eso. ¿Tiene sentido o no tiene sentido que me expliques? Como no me podés escribir si tiene sentido, de alguna manera yo tengo, esa es la otra muralla que tenemos, Sí. el modelo sobre el cual nosotros tenemos, la herramienta, ese no es el modelo, la herramienta con la cual nosotros tenemos para hacer los parciales, no me permite brindarle a ustedes ese espacio de expresión que tenemos cuando tenemos un examen escrito. Claro. Entonces la pregunta la tengo que desarrollar yo para que la interprete y me diga si es cierto o no es cierto. Es cerrada, verdadero o falso. Lamentablemente no hay más opciones. O si es un cálculo y que yo te ponga el valor verdadero entre 27 valores errados. Claro. Y de última preguntarte en una pregunta cerrada, ¿tiene sentido para que me digas sí o no? No hay mucho. Convengamos que es una limitante muy grande para la evaluación y para la transferencia, el hecho esto de la virtualidad, que si hubiésemos estado con un examen escrito habitual, yo les hago una pregunta y expláyense y explíquenme. Luego vamos a discutir si has contestado o no, o yo interpreté bien o mal lo que me quisiste responder. Esa subjetividad nos da una posibilidad de evaluar de otra manera el conocimiento. Claro. Acá no. Acá tiene que ser verdadero o falso, verdadero o falso. Más cerrado. Es mucho más cerrado, porque no tenemos la herramienta para que ustedes puedan explayarse y explicarme 100%, y tampoco ustedes tienen el tiempo disponible para escribir una carta de amor en cada pregunta. Claro. ¿Estamos? Sí. Pero bueno, la idea era transmitirle eso, esa impronta de decirle, chicos, como que han encarado mal el estudio. Sí. Le han apuntado mal al modelo de examen. Es más,
Yo me preguntaba, ¿de dónde diablos lo han sacado si discutimos en las clases teóricas? Le mostraba, es más, me permiten 2 segundos, ya le comparto. Yo digo, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿De dónde han sacado que iban a reemplazar fórmulas si en la clase teórica hemos estado hablando de... En la clase teórica hemos estado hablando de este tipo de examen. Es más, no solo del tipo de examen, sino de la manera en que se tomaban los ejemplos. Vamos a la última, miren, vamos a la última. No, lugar de las raíces, no parámetros. Bueno, los parámetros acá no me acuerdo si había... Acá sí, vos fijate, acá te doy cómo calculas el tiempo y acá cuál es la interpretación de los tiempos de establecimiento. Sí. Los picos, los sobrepicos. Ahora, ¿para qué voy a abrir lugar de las raíces? Ojalá que lo tenga aquí. Bien. A ver. Lugar de las raíces no tengo. Interpolación, examen, WinCC, terminologías, estrategia y control. No, abrir. Vamos a ver. Laplace. Ahí está el lugar geométrico, profe. Ahí está el lugar 08, geométrico. ahí. 08, sí señor. Excelente, qué bueno esto de compartir toda la pantalla. Ahí estamos, ahí está el examen, ahí está el ejercicio que yo se los pido. El polo, calcule omega sub d, omega sub n, calcule el ángulo, ahí tiene omega sub n y phi. ¿De dónde sale? Yo no se los doy. Sale del lugar geométrico de las raíces para un valor determinado de k. Ahí está. Sí. La última filmina. Obviamente, ¿qué es lo que nos faltó calcular aquí? TC, TP, SP, TS. ¿Y por qué no lo calculamos? Porque ya reemplaza la fórmula. Porque ya teniendo omega sub n y z, ¿qué? Ya calculo todo. Lo importante es obtener z y omega sub n. Aquí está. No, ni siquiera... Uy, no, esto es complicado, no le doy bola. Voy a estudiar hasta 2 filminas antes. Hasta aquí entiendo. No, y ese tampoco, porque tiene muchas fórmulas. Hasta aquí entiendo. Hasta el análisis de K. Estudio hasta análisis de K porque el resto es complicado. Ahí está. ¿O no? Bien. Profe, una duda también, Sí. que ya que mostraba esa filmina, cuando decía que había una fórmula, era general, digamos, la expresión de la función de transferencia de lazo cerrado, con los parámetros z y omega sub n, Sí. ¿era para todos los sistemas de segundo orden? Para todos los sistemas de segundo orden. Obviamente, Bien. cuando yo tengo S cuadrado más S, es una forma particularizada cuando es S por S más 1. Claro. Cuando es por S más 1. Esa suposición, yo me he confundido en el parcial, digamos, porque digo, bueno, aquí mi G es distinto, digamos. Y yo intentaba buscar una equivalencia entre esa expresión y mi función. Ahí está en los apuntes, en los filmines y en los apuntes también. Sí. Y está en las filmines y en los apuntes también. ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo le hacía la equivalencia directamente de omega sub n al cuadrado sobre S cuadrado más 2z omega sub n más omega sub n al cuadrado, eso era, yo le hacía con la función de transferencia lazo cerrado, que es k sobre S cuadrado más S más k. Entonces, Sí. si yo equiparaba, me quedaba 2z omega sub n S igual a S. Entonces, 2z omega sub n igual a 1, donde omega sub n al cuadrado igual a k. ¿Por qué? Porque yo lo comparaba con S por S más 1. Ahora, la cosa es distinta cuando yo tengo S por S más A. Claro. Y la cosa es distinta cuando yo tengo polos complejos. ¿Por qué? Porque S por S más A tengo polos reales. Claro. Y normalmente, ¿cuál es la función óptima que yo estudio? Polos complejos. Porque Z está entre ¿qué? Entre 0,4, 0,8, y eso quiere decir que está entre 0 y 1.
Entonces yo tengo que particularizar esa función de transferencia y ese denominador para z entre 0 y 1, no para z igual a 1, mayor que 1, porque z igual a 1 tampoco es el... Sí, está bien, es polo múltiple, pero nosotros trabajamos con polos reales distintos. Claro. Fíjate hasta dónde va el análisis. Y bueno, todo ese análisis está en las preguntas teóricas. Todo ese análisis está en las preguntas teóricas del parcial. Y aparte, esa te da la posibilidad de la interpretación de los resultados. En eso te basas. Si no la estudiaste hacia la materia, y es por eso que te cuesta el parcial. Por eso te cuesta el parcial, porque no la estudiaste así. Se entiende. ¿Sí? ¿Te quedó clara más o menos la respuesta? Sí, profe. Buenísimo. No sé si le está sirviendo a Vicente y a Nicolás lo que Sergio pregunta. Sí, profe, estoy escuchando. Buenas las preguntas. ¿Cómo está? ¿En microtanga? ¿En tanga? ¿En hilo dental? Sí, estábamos debatiendo con Sergio y... Había un compañero de ustedes y yo decía, ¿cómo está en microtanga? No, profesor, yo ya estoy en la ducha. Me dice, estoy en la ducha. Bueno. No, profe, no estoy ni en microtanga, yo ya estoy en la ducha. Estamos mal en el horno, sí, profesor. Ya ni siquiera en hilo dental, estoy en la ducha ya. Estoy jabonándome la cabeza. Ahí sí. No, ahora sí, profe. ¿Se dan cuenta que requiere un tiempo previo de estudio para poderlo charlar? Capaz que si hubiesen estudiado esto así antes, primero no hubiésemos tenido esta charla hoy, o si lo hubiésemos tenido, hubiese sido por una pequeña diferencia y que estarían ahí el gap con respecto a o están charlando para promocionar o están ahí. ¿Cuánto sacaste, Sergio, en el parcial? Yo 6. Voy a recuperar. Estás perfecto. Para promoción. Sí. Espectacular. Sí. Por eso le estoy metiendo pila ahora, quiero decir. Sí, Andrés. Sí, también tengo 6. Bien, por eso ya se dan cuenta. Fíjense quién me está consultando, el que quiere. Y Nicolás, ¿cómo te fue? Me temo que saqué 4 en ambos parciales, así que es regular. Estoy grabando más bien la clase para los chicos que no pudieron estar aquí y que pueden aún promocionar. Perfecto, me alegro. Por ahí, no te preocupes. Yo sé que va a ser complicado para ti, Nico, aplicar los 2 parciales, porque va a aplicar la parte práctica de ambos. No es sencillo. ¿Por qué? Porque requiere, ya en la segunda parte requiere una interpretación grande, la primera requiere también una dedicación de tiempo. Pero bueno, siempre existe la posibilidad de, si no logramos el éxito en este año, apuntar a, como siempre les digo, no lo vean como un fracaso, sino como la posibilidad de promocionar el año que viene si les toca hacer de nuevo la materia. Ojo, varios chicos ya me dijeron, me dice, profe, no, ni siquiera me voy a jugar a regularizar, porque me juego el año que viene a ponerme las pilas, porque ya sé más o menos cómo es la mecánica, y me juego a promocionarla el año que viene. Está perfecto, digo, está perfecto. Ojo, está bien, haz el intento, y si vos ves que no pudiste, listo, pero no lo dejes de hacer al intento. O de última, si voy a decir, profe, me voy a jugar a mí la promoción el año que viene, encantado, bienvenido, y los voy a recibir con mucho aprecio el año que viene. Claro que sí. Así bueno, ya yo veo ustedes, pero fíjense, yo esperaba que fuésemos no menos de 20. Fíjense quién está. Ustedes 2 que van para promoción y Nico que está aplicando para llegar a regularizar la materia. Son los 2 extremos, fíjense, ¿no? Sí. El que va a regularizar ambos, va a rendir para regularizar ambos parcial, y los que están buscando promocionar, y el resto, a no ser que sepan. Sí, que era otra posibilidad. Que sepan no mucho. creo, no sé. No, sinceramente no creo que sepan muchísimo. A no ser que me hayan virlado el parcial en algún lado de la aula virtual. Que puede ser que me hayan hackeado la página y me la han virlado al parcial y tan requete tranquilo, y son unos canutos y que no lo han compartido con ustedes 3. Profe, una última pregunta.
Sí, Nico. año, asumiendo de que volviéramos a la normalidad de presencial, ¿los exámenes en general son así de difíciles? Es decir, o antes eran más como los hacíamos en matemática superior. No, lo que pasa es que hay un salto discreto de conceptualización entre matemática superior y teoría de control. Primero porque hasta tercer año son como mis hijos todavía, son chiquitos. En cuarto año ya son profesionales, ya son casi colegas míos. Están a un año, o sea, están a 6 materias de ser colegas míos. Por lo tanto, los evalúo de una manera completamente distinta. Además, matemática superior es 100% metódico, es metodológico. Sí, el único tema que no es metodológico es números complejos, pero lo doy, ¿por qué? Porque necesitamos sí o sí para teoría de control. Claro. Pero raíces de ecuaciones es recursivo, metodológico. Interpolación, regresión, todos los métodos de matemática superior es metodología pura. De teoría hay muy poco. Es muy difícil no aprobar matemática superior porque es como una receta de cocina. Claro. Si a vos te dan el budín, obviamente, la primera vez te va a salir mal. Pero cuando hagas 5, 6, 7, 8, 10 ejercicios, al parcial llegás planito. Porque es aplicar exactamente lo mismo. Eso es lo lindo que tiene lo que tiene los métodos recursivos o los métodos numéricos. Que una vez que lo entendiste es muy sencillo de aplicarlo. Entonces, el parcial te parece súper sencillo. Teoría de control no. Teoría de control no hay un método. Hay una conceptualización de cómo aplicar y entender. Y de ahí tenés la libertad de estudiar el escenario. Completamente distinto, Nico, a matemática superior. Normalmente los exámenes escritos son iguales, solo que de menos preguntas. ¿Por qué? No te puedo hacer 20 preguntas para que escribas, porque si no te tengo que dar 3 días en el curso. ¿Sí? Claro. Es del mismo tenor, pero donde tenés la posibilidad de escribir. ¿Cuál es la desventaja? Si no tenés bien el concepto, escribí cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí el concepto te lo doy yo y vos lo tenés que interpretar y decir si te digo la verdad o te estoy mintiendo. En cambio, cuando vos tenés para escribir, el concepto me lo tenés que decir vos a mí. Y ahí es donde está la calificación. Si realmente lo tenés al concepto y si lo tenés, si lo has escrito bien, que es otra cosa. Obviamente no les doy 20 puntos ni 18 porque tengo que dar un año para quedar el parcial. Normalmente son 7, 8 puntos en 2 horas. Donde hay 4 teóricos, 4 prácticos. ¿Qué es lo que pasa? No te promociono si no tenés la mitad práctica y la mitad teoría. De los 8 puntos, al menos tenés que tener 2 prácticas y 2 teorías bien cuando vos lo escribís. Acá yo no puedo saber de las 18 preguntas, de las cuales son 14 teóricas y 4 prácticas, si me has respondido o tu nota viene toda la teoría y de la práctica no me has hecho nada. Para mí es muy complicado hacer el backtracking de qué me respondiste y qué no, y ver a qué pregunta corresponde, si es una práctica o una teórica. Entonces, vos podés promocionar habiendo hecho toda la teoría sin responderme una práctica. ¿Me sigues? Sí. Pero tienen el mismo nivel de exigencia todos los años. Todos los años. Bien. ¿Podría darme un ejemplo de qué clase de preguntas escritas sería? Es decir, ¿qué diferencias? Yo supongo que la única diferencia es que ahora tenemos que escribir, pero ¿qué tipo de preguntas, por ejemplo, habrían los segundos parciales del próximo año de hacer la presencial? ¿Qué relación existe entre TC y el TC del 2%? ¿Y qué parámetro lo gestiona? ¿Por qué? Listo. Claro. Ya está. Apenas una pequeña pregunta. También puede escribir media carilla. Podés escribir, exacto, podés estar 3 horas escribiendo sobre eso. ¿Cuál es la virtud de poder escribir? Que si lo tenés al concepto, en no más de 10 líneas me lo escribí. Es verdad. En no más de 10 líneas. ¿Cuánto? Decir, profe, 15 minutos esa pregunta. Seguí, pa. Uh-huh.
Siempre está calculado eso. Ahora, si has patinado en el concepto, podés escribir 3 carillas y no decirme nada. Claro, es verdad. Bien. Es más difícil. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener no solo el concepto claro, sino la capacidad de síntesis, de transmitirme en pocas líneas algo que yo entienda y te dé por válida la pregunta. En cambio, en este tipo de examen, así por el mood, yo la pregunta te la elaboro de manera tal que tú entiendas lo que te quiero preguntar y te ponga en la duda, uy, este me está mintiendo, me está clavando las tabas o tiene razón. Claro. Bien. ¿Está? En ese caso, pues ya veremos qué pasa. Igual no estoy seguro Tranquilo. si el próximo año volveremos a clases o no, pero apuntaré No, a ya hacer- a dar teóricamente el año que viene, el segundo cuatrimestre ya teóricamente es presencial. Teóricamente el segundo cuatrimestre ya nos han avisado que ya va a ser presencial. Entonces, pero bueno, suponiendo que no va a ser presencial, ya saben más o menos cómo son los exámenes virtuales. Igual, pero, a ver, ¿por qué me dices que es difícil? Porque les exige que piensen. Más bien porque no estoy seguro de en qué me equivoqué. Es decir, en los otros exámenes me habían mostrado las respuestas de verdadero y falso y me habían dado una justificación de por qué estaba mal en aquí o allá, pero en este caso, como no los pude ver, no estoy muy seguro de en qué me equivoqué. Al principio yo pensé de que la tenía clara a muchos de los conceptos, pero parece que no es así. Y eso es lo que me da tanta incertidumbre y tanta inseguridad en lo que va. Sí, y para mí hacerle la devolución, porque ¿qué es lo que pasa? Como están puestas, como yo lo genero al examen, hay una combinación de 18 en 18, entonces calculemos cuánto es una combinatoria de 18 en 18 con repetición incluido. Tenemos millones de posibilidades. Entonces la pregunta 1 para ti, Nico, puede ser la pregunta 8 para Andrés, puede ser la pregunta 18 para Sergio, y es la pregunta 3 mía. Y así con todos. Entonces yo tengo que hacer el backtracking y ver qué pregunta fue, primero, todas las preguntas que fallaste. De las preguntas que fallaste, ¿cuáles representan las preguntas que yo hice? Seguir un parcial me puede demorar 2 días. Imagínense si yo tengo, porque si yo te lo concedo a ti, se lo tengo que conceder a todo, de movida. Claro. Se lo concedo a uno, se lo concedo a todo. Entonces podríamos estar discutiendo el parcial con todos. Aproximadamente, ¿cuánto tengo? 180 alumnos. Entiendo. No, No habría no manera mínimo de que- 180 días. No hay manera de que, por ejemplo, el sábado o el domingo, esto obviamente ya no me sirve a mí porque yo no voy a rendir práctica, porque yo no voy a rendir teoría porque debo recuperar los dos, pero no hay forma de que podamos ver, aunque sea la resolución completa del parcial, al menos la parte teórica, las preguntas, para que entendamos qué es lo que estaba mal y qué es lo que no notamos, porque por ejemplo, había una pregunta que me decía, estos 3 conceptos se relacionan con esto, y puede ser que yo haya dicho de que la segunda parte de la afirmación era correcta, pero la primera había un detallito que hacía que Lo que se puede hacer es, después de los parciales, yo no ver cómo han contestado. Sí, tomar mi modelo de parcial, porque todas las preguntas yo las tengo en Word, y de ahí saco del Word, pego y realizo la pregunta en la herramienta virtual del aula. Sí, ponernos a discutir, la pregunta, que no sé qué pregunta será para ti. Digo, mi pregunta 1 es esta. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondieron esa pregunta? Y si te acordás, si te la preguntaste así, ¿en qué orden? Yo te puedo dar mi pregunta 1. Y vos me decís, profe, es parecida, y yo creo haberla contestado así. ¿Crees haberla contestado así o la contestaste así? Porque, ojo, hay 2 o 3 preguntas que son muy parecidas. Muy parecidas. Y vos me vas a decir, no sé cuál pregunta es, si esta otra o esta otra. Bueno, ya empezamos con la incertidumbre de no saber cuál pregunta es y que contestaste esa pregunta. Sí, podemos agarrar el parcial una vez que ya pasaron, ojo, ¿no? Una vez que ya pasó, decir, bueno, agarremos el parcial. Yo hablo mi Word, digo, la pregunta 1 dice, el tiempo de crecimiento es directamente proporcional al valor relativo de la variable calculada por omega sub n, por decirte algo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o falso?
Y empezamos a discutir, che, no, verdadero por esto, no, verdadero por esto, ustedes dicen falso por esto, no. La pregunta es falsa, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, perfecto. Bueno, sí, lo comprendo. Esto, profe, ay, se me escapó por un segundo la conexión. Quiere decir, Sí. esto ya no es tanto para que discutamos por la nota. Yo sé de que de todas formas no habría forma de hacer eso. Yo me refería más bien a que con esto podamos ejercitarnos para la próxima vez. No estoy seguro de si el próximo año será presencial o volveremos a modalidad virtual, porque literalmente ya me creo que puede pasar cualquier cosa. Así que pienso que sería muy valioso para nosotros, aunque, incluso si es que fracasamos en la parte teórica, el poder entender de una vez. No llamen fracaso. No llamen fracaso. Si el no tropiezo. consigo, sí, el tropiezo o si no consigo el éxito en esta oportunidad, no hablen de fracaso. Jamás hablen de fracaso. Eso se llama programación neurolingüística. Nunca hablen de fracaso. Bien, Aún no han conseguido el éxito. Muy bien. ¿Ok? sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo se puede plantear este tipo de discusión? Cuando realmente han leído bien los apuntes. A mí me sorprendió la poca conexión que tuvimos el día previo al examen parcial. El parcial era un día sábado. Yo llegué a la consulta, como siempre, a las 19 el día viernes. Yo esperaba que me bombardeen y me coman a consulta, pero que me coman. Es que Tuve verá, 10. todos, por alguna razón, todos mis compañeros a los que les pregunté a qué hora era la consulta, todos habían entendido de que era a las 17 horas. Para cuando se enteraron, yo les estaba mandando mensajes rápido para que se fueran conectando. Y bueno, lamentablemente otros ya estaban en otra cosa porque pensaron que era las 17 y que no se iba a hacer. No estoy muy seguro de dónde sacaron esa información o dónde se corrió, pero bueno. Permítanme un segundo. ¿Me permite compartir algo? Claro, Yo siempre les comparto la pantalla. No me reten. Denme 2 segundos. La única manera de sacarse la duda es ir a la fuente y no tener duda. ¿Es correcto? Ujú. sí, pero en esa ocasión tampoco veíamos un link que nos dijera que era las 19 y por eso nos preocupamos. La mayoría de los chicos estuvieron ahí pensando que quizás no se podía hoy o que iba a dar una explicación después. Foro de novedades. Foro de novedades. A ver. Segunda parcial. Clase de consulta. ¿Qué dice ahí? Viernes de 17 a 19 horas. Y esa hora fue de 17 a 19. No recuerdo muy bien. Yo juraría que fue de 19 a 21. Lo que pasa es que yo ese día no sé qué tenía, pero daba clase de matemática superior también. Entonces, creo que se mantuvo. No me acuerdo haberla cambiado. A ver. Creo que volví a Tengo abrir la una forma clase. de comprobarlo. Y ya vengo. A ver, Fíjate, es que es- Fíjate, grabé por una favor, clase. tú lo debes tener. Tú lo debes tener si grabaste la clase. Ya le digo. ¿Sí? ¿Puede ser? A ver, fíjate.